¿Sabías que puedes utilizar la deuda para enriquecerte? Quizá desde ahorita te estés preguntando, ¿cómo es que endeudarme puede ayudarme a ser rico o tener más dinero? Eso es algo loco, porque desde que somos niños, nuestros padres nos decían, trabaja duro, ahorra y cómprate lo que quieras, pero nunca te endeudes, nunca pidas prestado, porque tendrás grandes problemas. Y no nos estamos burlando de los padres que piensan de esa manera, porque a fin de cuentas es algo válido y están en lo correcto. Pero debemos entender que la deuda es dinero, y una de las razones por la que los ricos son cada vez más ricos es porque usan la deuda a su favor. Y por desgracia, como la mayoría de gente tiene mentalidad de pobreza y no cuentan con educación financiera, esa es la brutal razón por la que la deuda los empobrece más. Primero debes saber lo que es la deuda, cómo funciona, cómo nace y qué le da ese poder. Y para eso tomaremos como ejemplo las tarjetas de crédito. Supongamos que te regalan una tarjeta nueva, pero no tiene dinero. Y lo único que te dan es crédito. Así que tú vas de compras y te llevas unos zapatos, o un bolso, o un vestido, o lo que más te guste, pero que cuesta 1,000 pesos, por ejemplo. Pagas con la tarjeta y mágicamente se crearon 1,000 pesos que tú no tenías. Sin embargo, también se crearon 1,000 pesos en deuda, lo que quiere decir que ahora tienes que trabajar para pagar esa deuda. Y curiosamente, lo que creó a esos 1,000 pesos fue una simple promesa de que pagarías y en teoría creaste dinero de la nada. En pocas palabras, la deuda es una promesa que firmas en un papel de que pagarás, y lo más impresionante es que ese dinero no existe. Pero cuando pagas tu deuda, ya existe. Entonces, ¿quieres decir que si quiero ser rico tengo que aprender a usar la deuda? Exactamente, pero debes tener mucho cuidado, porque para usar la deuda a tu favor necesitas educación financiera, ya que puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te puede volver rico, pero si algo cambia, esa deuda te puede empobrecer. Muchos exitosos millonarios utilizan la deuda de esta manera, y presta atención, porque aquí viene todo lo práctico. Los millonarios se endeudan con el banco para crear activos y usan esa misma deuda para adquirir más y hacer que crezcan esos activos por dos razones. Primero, porque cuando pides prestado al banco para crear activos como negocios, bienes raíces, acciones, bonos de gobierno y commodities o insumos, no se pagan impuestos por esa deuda. Mira, te explico. Por regla general, todo el ingreso es gravable, y el ingreso es el dinero que recibes y que puedes gastar en lo que tú quieras. Y la deuda no es ingreso, porque la tienes que devolver. Por eso cuando pides dinero para una inversión, en realidad se trata de dinero por el que no tienes que pagar impuestos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es cuando tú utilizas esa deuda para invertir en un activo. Esto te sorprenderá. Cuando utilizas esa deuda para invertir en un activo, todo el dinero que ganes de ese activo estará libre de impuestos, sin tener que trabajar, y así obtienes más dinero del que mucha gente gana en toda su vida. Sencillo, ¿no? Es tan fácil como esta gráfica. Como puedes ver, la gente rica usa la deuda para comprar activos, mientras que el resto de personas usan la deuda para comprar pasivos. Y aunque no lo parezca, esto crea una diferencia enorme, porque los ricos ganan mucho más dinero y no pagan impuestos, y las demás personas no ganarán tanto y se empobrecerán más por los impuestos. Así que ya sabes, no es necesario trabajar duro, ahorrar y luego invertir en tu propio negocio, porque puedes hacerlo más fácil y rápido usando la deuda a tu favor, como lo hacen los ricos, y aprendiendo un poco más de educación financiera en este canal.
Y por cierto, no te suscribas si no quieres ser el próximo millonario. Es todo por mi parte, hasta la próxima.